Posterior a los ataques perpetrados el pasado 7 de octubre por el grupo terrorista Hamás contra Israel, se propagó un nuevo bombardeo, esta vez mediático y en nado sincronizado, cuyo objetivo era justificar la respuesta defensiva de Israel contra el pueblo islámico de Palestina. En México, los grupos conservadores no fueron la excepción. Así, los medios convencionales como Reforma, Latinos, TV Azteca y, por supuesto, la candidata virtual del Frente Amplio opositor PRI-PAN-PRD, Xóchitl Gálvez, condenaron el terrorismo y declararon su respaldo a Israel. Por el contrario, criticaron al gobierno de la 4T y su virtual candidata Claudia Sheinbaum por mantenerse neutral ante tales ataques. El balazo propagandístico es claro. El pueblo de Israel, esclavizado por egipcios, babilonios, romanos, otomanos, británicos y alemanes, es una vez más víctima de malvados palestinos y crueles terroristas a los que es necesario aplastar e invadir. Esta narrativa, decorada de hipocresía y doble moral, se ha repetido tantas veces en los últimos 75 años de existencia del Estado de Israel que es necesario hacer algunas precisiones. En primer lugar, hay que aclarar que el moderno y mal llamado conflicto árabe-judío es un fenómeno ultracomplejo, en donde se combinan factores culturales, étnicos, religiosos, raciales, políticos y económicos. Pero, para no perdernos en un mar de ambigüedades, utilizamos el método materialista histórico, el cual nos dice que todo conflicto, por diferencias identitarias, tiene de base un conflicto económico, es decir, un problema de repartición de la tierra, el trabajo, el dinero y o sus productos. En términos marxistas, la apropiación de la plusvalía está en la base racional de todos los movimientos geopolíticos y es el detonante de todas las guerras humanas. Aclarado lo anterior, el conflicto palestino-israelí no es nada nuevo. Este tiene 75 años desde el día en que el nuevo orden mundial de posguerra liderado por los Estados Unidos decidió reconocer al Estado de Israel para utilizarlo como cabeza de playa e imponer los intereses geoestratégicos de este en el Medio Oriente y contener el avance del socialismo. Esto explica los cuantiosos apoyos económicos y militares de Estados Unidos al nuevo Estado y también el acelerado desarrollo de Israel en el ámbito de la ciencia, la tecnología, las finanzas y el militar. Pero había un problema, que el territorio asignado al naciente Estado estaba ocupado por el pueblo palestino, a quien no le gustó que le encimaran una nueva nación, razón por la cual han mantenido desde entonces una encarnizada lucha por su liberación. En segundo lugar, desde el momento mismo de la creación del Estado judío, este ha despojado del territorio a los pueblos palestinos y tras los fallidos acuerdos de Camp David y Oslo, los ha mantenido en un apartheid y sacrificio constante, convirtiendo a la Franja de Gaza en el mayor campo de concentración jamás visto, con 2 millones de palestinos, la mitad niños, sin agua, luz, alimentos, ya no digamos derechos ni libertades de ningún tipo. Todo esto, por supuesto, no justifica la violencia y el terrorismo, pero sí nos permite ver que los atentados son una salida desesperada o patadas de ahogado por la desproporción de fuerzas entre Palestina e Israel de Hamás ante tal cúmulo de despojo y opresión. También ayuda a desenmascarar el discurso que pretende poner a Israel como la víctima del cuento, que la violencia es producto de la violencia. Al respecto, es necesario esclarecer que el amaciato Washington-Tel Aviv no es una casualidad, pues ambos forman parte de un mismo objetivo y un origen similar. Estados Unidos es el más grande estado mesiánico que ha existido. Sus primeros pobladores llegaron a colonizar el nuevo continente derramando sangre de los nativos, con la justificación de ser el pueblo elegido y América la tierra prometida para su proyecto civilizador. Desde ahí, su misión es colonizar al mundo entero, creando una sociedad global a imagen y semejanza de estos. Así, lo han hecho saber desde su doctrina Monroe hasta el proyecto del American Century del siglo XXI. El Estado de Israel se creó a partir del movimiento sionista, creado por su líder Theodor Herzl a finales del siglo XIX, el cual convenció a los judíos de que era el momento de ir por la tierra prometida y crear el reino de Dios sobre la tierra. Así, el movimiento se alió con los ingleses para derrocar al Imperio Otomano y comenzar con la misión.
Es importante aclarar que los proyectos mesiánicos, mitológicos, no tendrían la fuerza suficiente para invadir, desalojar y ocupar territorios si no se enlazan con intereses geopolíticos y geoeconómicos bien delimitados. Y esto es lo que pasó en ambos proyectos. Por eso, la alianza Washington-Tel Aviv es parte del proyecto expansionista del capitalismo mundial. Su dios, el mercado, no conoce de fronteras, de religiones, de razas ni de culturas. Este solo conoce de ocupación militar y de sabotaje. En tercer lugar, la posición del gobierno de la 4T y su virtual sucesora, a cuyos sionistas mexicanos calificaron de neutral y tibios, es la posición correcta y la que México siempre ha proclamado, que es la no intromisión en la política interna de los países, la resolución pacífica de los conflictos y el reconocimiento a los dos estados, tanto el palestino como israelí, y es la posición más prudente para no abonar al crecimiento escalonado del conflicto, que nos puede llevar a guerras inéditas en donde, como siempre, son los pueblos los que salen perdiendo. Así, una vez más, el humanismo mexicano de la 4T es ejemplo de congruencia en el escenario mundial, tal como lo fue Salvador Allende con su vía pacífica de la transformación. Hasta la próxima.